Sí, esta mañana nos acompaña. Le agradezco mucho a Francisco Madrid, director de Sustainable Tourism Advanced Research Center de la Náhuac, allá en Cancún. Señor Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días, gusto en saludarte. Con gusto de saludarte. Ayer se reportaron datos de parte del INEGI en cuanto a los viajeros internacionales. Hay datos que nos van mostrando la evolución del turismo. Pues primero saber cómo se ve, qué destacas. Yo creo que lo que se destaca es que tenemos que ver la letra chiquita de esta información, porque si hacemos, digamos, comparativos en agregados del conjunto del turismo, pues no se ven tan mal las cosas, en realidad seguimos en terreno positivo. Sin embargo, cuando desagregamos y nos fijamos qué sucedió con el turismo aéreo, que es el componente que más divisas deja, prácticamente el 85% de las divisas turísticas dependen de este segmento, y hacemos un comparativo interanual julio de este año con julio del año pasado, pues lo que vemos es preocupante porque se confirma ya no solo un patrón de desaceleración en los flujos turísticos, sino incluso de una caída de 3.6% en esta comparación interanual. Por cierto, comportamiento que ya habíamos advertido que se vendría presentando, pues prácticamente desde el mes de abril tuvimos un muy buen inicio de año, con un inicio fuerte, incluso febrero y marzo, en torno a los crecimientos de 2 dígitos, pero a partir de ahí, pues digamos, sí hemos venido hacia abajo, y esto yo creo que nos debe preocupar, porque los primeros datos duros que tenemos de agosto, que son reportes de pasajeros internacionales en Cancún, en Vallarta, en Caos, pues tienen una tendencia similar, son caídas, y eso pues hace que México tenga que prestar atención a lo que pasa, pero además de cara a la temporada de invierno, pues ponerse las pilas. La competencia está cada vez más dura, y México, y con esto concluyo este comentario, Rodrigo, pues sigue sin tener promoción internacional, ¿no? Un mercado cada vez más competido, con jugadores muy importantes. Y, por cierto, la caída no tiene que ver con que nuestro principal mercado, Estados Unidos, haya tenido comportamiento de menos viajes al extranjero. Por el contrario, están viajando más norteamericanos fuera de Estados Unidos que nunca, pero en verano se fueron a Europa, Rodrigo. Justo eso te quería preguntar, Francisco, porque es evidente que Estados Unidos está desacelerando, pero ya me contestas, no es un tema de una desaceleración de Estados Unidos o no al menos lo que se puede conectar con los datos, sobre todo de cómo están saliendo. Y además me llama la atención porque si bien el tipo de cambio en julio todavía empezó, ahora estoy viendo en 18 pesos con 24 centavos, llegó a estar en 17 con 65, pero luego hacia el cierre de julio volvió a subir a 18.79 y entonces, bueno, pues México, digamos, en lo que habíamos visto en abril y tal, pues se ha hecho relativamente más accesible desde el punto de vista del tipo de cambio. Entonces, algo está pasando, ¿no? En términos de, no es que nos encarecimos, porque a veces, bueno, pues esa era una queja del sector externo vinculado al turismo, obvio, pero conectando los datos y los puntos, ¿a qué podría obedecer esto? ¿Se están haciendo más atractivos otros destinos y ahí ya se nota lo que dejamos de invertir en promoción? ¿O qué podría explicarlo? Sí, el tipo de cambio no juega en esta ecuación todavía, porque pues, en este mes del que tú hablas, pues es muy poco tiempo para que se reconozca, son viajes planificados con Exacto. anticipación, incluso comprados con anticipación, ¿no? Vamos a tener cómo juega el tipo de cambio, pero más bien hacia el invierno. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? Pues es una combinación sinérgica entre la falta de promoción de nosotros y una acción muy eficaz de la competencia. También hay que decirlo, y eso es algo que este sector ha venido hablando en los últimos tiempos, de una suerte de fatiga de los destinos, es decir, durante el periodo pandémico, México fue pues, el único país que se mantuvo abierto, vinieron los norteamericanos, lo fue bien, tal vez repitieron un poco más adelante, pero en la medida que estamos ya en una competencia general normalizada, pues se buscan otros destinos, ¿no? Y una razón más de que pues, nos duele no tener promoción turística. Fíjate un dato.
el sitio Visit México, que es la plataforma oficial de nuestro país, tan cuestionada, en el mes de octubre de octubre de 2022, tenía cerca de 4 millones de visitantes. Para el mes de agosto de este año apenas tuvo un poco más de 60,000. Evidentemente estas cosas afectan, Rodrigo. Por supuesto. Ahora, hablando de promoción, ¿cómo observas, digamos, a Josefina Rodríguez Zamora, que será la próxima titular? Más allá de preguntarte cuáles son sus desafíos, ¿qué podríamos o qué se puede saber? Ya ha tenido reuniones, obviamente, con el sector, con el CENET, etcétera, con el Consejo Nacional Empresarial Turístico. ¿Qué decir? Pero justo en esa reunión con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, los empresarios le advertían de esta urgente necesidad de invertir en promoción y me parece que ella los acusó de recibir de manera positiva. Fue muy vehemente en el tema de Visit México, de la urgencia de recuperar este sitio. Y yo creo que su mayor desafío es muy inmediato, es muy en corto plazo, el tema de promoción. ¿Por qué? Pues porque la temporada invernal pues empieza en noviembre. Estamos a 2 meses de que esto suceda. Entonces, cuando tome posesión en el mes de octubre, pues ya tendrá que traer sus herramientas para poder, digamos, recuperar este esfuerzo de nuestro país. Quizás el desafío más fuerte que tendrá Josefina Rodríguez será pues, convencer al interior del gobierno de esta necesidad de hacer este tipo de trabajos en favor del sector, y no es una concesión graciosa, es básicamente porque el turismo genera beneficios muy importantes para la economía y para la sociedad mexicana. Sí, sin duda, ojalá tenga éxito en esa parte, sobre todo porque, bueno, pues viene un proceso de consolidación fiscal, o al menos sí lo ha planteado el secretario de Hacienda. Hay que ver el paquete económico 2025 y cómo es presupuesto, ¿no? Básicamente lo que se va requiriendo en la dependencia. Ahora, ¿cómo está la dinámica del turismo doméstico? ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que tuvimos un muy buen primer trimestre del año, con un crecimiento, digamos, que no habíamos visto hace mucho tiempo en materia de consumo turístico, pero nuevamente a partir del mes de abril las cosas pues no se ven tan bien. De hecho, ha golpeado mucho al sector esta crisis que enfrentan algunas líneas aéreas por los aviones que han sido llevados a revisión y estamos 3.7% abajo en pasajeros nacionales transportados en el periodo enero-julio. Es un golpe pues, de alrededor de 1,5 millones de pasajeros menos y evidentemente esto afecta al sector. En el caso de Acapulco hay que mencionarlo porque todavía no alcanza pues, los niveles normales de operación, no está completa toda la oferta, el porcentaje de ocupación en verano pues no llegó ni siquiera al 50%. Entonces, tenemos una situación también pues complicada. La encuesta más reciente del Banco de México de esta semana sobre expectativas del consumidor muestra todavía un buen ánimo de los viajeros mexicanos, de la población mexicana, pero que poco a poco se va deteriorando. Entonces hay una combinación de un mercado internacional que se ve débil. No hablamos de Latinoamérica, pero en Latinoamérica vamos en picada. No hablamos solamente pues de Estados Unidos, sino el propio mercado nacional también presenta retos muy grandes. Pues Francisco, te agradezco mucho un análisis completo, por supuesto seguiremos hablando, me parece que es uno de los sectores fundamentales, lo es, si lo vemos como porcentaje del PIB, pero sobre todo en términos de empleo y una tabla de salvación o digamos de hacer a la economía mexicana menos frágil ante procesos de automatización de la manufactura, que es un componente también enorme de la economía y siempre muy útil tus análisis. Francisco, te mando un abrazo. Gracias por el espacio. Buenos días. Gracias. Ahí escuchamos a Francisco Madrid, director de Sustainable Tourism Advanced Research Center de la NAGUA.